Estamos empezando esta nueva función de La nave de los sueños del ciclo de cine independiente y de autor que hacemos junto con la Biblioteca Nacional, segunda función de esta temporada 2020, la temporada número 15, y en el día de hoy les vamos a compartir un documental que se llama Los Prohibidos, dirigido por Andrea Schellenberg, bastante interesante este documental. Ahora vamos a estar hablando con la directora. Se estrenó a principios de este año, si yo no me equivoco y me acuerdo bien, así que bueno, se lo quería mostrar. También sabemos que el recorrido que hacen algunas películas o algunos documentales en especial tal vez es un poco breve, así que siempre nos gusta también con la nave, más allá de, por supuesto, de la temática, poder compartir con ustedes estas películas. Como les comentaba, estamos en contacto con Andrea Schellenberg, que está del otro lado de la pantalla. Bueno, yo aprovecho para saludarla, les cuento que Andrea es documentalista, algunos de sus otros trabajos son Santa Lucía y Palabras Pendientes. Palabras Pendientes también es un documental muy interesante donde se muestran las clases que se dan en el Colegio Militar de la Nación de Derechos Humanos. La verdad es que me parece una temática súper original e interesante, así que ahora nos encontramos con Los Prohibidos, que lo que hace es meterse en la biblioteca del Congreso de la Nación. Ya les habíamos contado que este ciclo estaba relacionado con los libros y con la literatura, y en particular Los Prohibidos lo que hace es mostrar el trabajo que hacen en la sección de colecciones especiales. Así que bueno, Andrea, hola, ¿cómo estás? Y Hola, hola, buen día, ¿cómo estás? contanos cómo llegás vos a la historia de Los Prohibidos. Bueno, estaba en el Parlamento, en la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso tiene una biblioteca abierta, que es para todo el público, y hay otra biblioteca reservada. La biblioteca reservada es donde pueden ir los investigadores, donde pueden ir los estudiantes, donde tiene el tesoro del acervo bibliográfico de la nación, ¿no? Ahí hay una colección de libros, donde son libros, eh, algunos de ellos prohibidos por las distintas dictaduras militares y los gobiernos inconstitucionales. Y pasé por ahí porque estaba buscando en realidad otra cosa. Estaba buscando una locación para grabar. Y, y necesitaba un escenario con muchos libros, y libros antiguos, y fue así que conocí a Silvana Castro, que es la protagonista de la película, que, eh, que, que nada, entré en contacto con ella y me di cuenta que también el trabajo que estaban haciendo, que era un trabajo muy, muy especial, ¿no? Me impresionó mucho la dedicación, el compromiso, y me di cuenta que ahí también estaban los libros prohibidos. Eso fue un impacto muy fuerte, porque como bien decís, tanto Santa Lucía, Palabras Pendientes, en especial me interesa mucho las dificultades que existen para poner en palabras los hechos trágicos de nuestro país. Bueno, en estas dos películas lo que quiero decir es que tanto en Palabras Pendientes como en Santa Lucía y en Los Prohibidos existe un correlato, y otros cortos que yo hice, digamos, existe una misma alma, ¿no? La misma sustancia, esencia, que es la dificultad de poner en palabras las tragedias humanas. Y es así como tomé Los Prohibidos. Me parece que Silvana Castro, por su propia historia y por su compromiso con el trabajo, había algo ahí que estaba tratando de decir, ¿no? Tratando de exponer los libros prohibidos. Entonces me parece que lo no dicho es lo que siempre está, en lo que por lo menos prevalece en estas tres películas. Claro, y a ver, porque una de las cosas que también me interesa de Los Prohibidos es esto de que si bien se muestra el trabajo de este equipo, del equipo que también trabaja con Silvana,
al mismo tiempo se va mostrando como lo que pasa por fuera del Congreso, en las inmediaciones del Congreso, que también son una muestra de lo que pasa a nivel país, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vos te fuiste encontrando con esto? O sea, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer el documental? ¿Cómo te fuiste encontrando con estas luchas, si se quiere, y por qué decidiste también incorporarlas y que formen parte del documental? Eh, bueno, es un documental de época, ¿no? Había un fuerte correlato. Ahí estábamos filmando, empezamos a filmar los libros prohibidos, que casualmente los libros prohibidos, por ejemplo, en la Biblioteca Peronista, los libros prohibidos fueron es un ejemplo, ¿no? Los libros, los derechos de la ancianidad que aparecían en la colección de la Biblioteca Peronista. Los derechos de la ancianidad, y asimismo, mientras filmábamos eso, afuera, en el Palacio, fuera de la biblioteca, fuera del Palacio Legislativo, se desataba una fuerte represión por la reforma de la ley jubilatoria. Entonces ahí entraba en un correlato, no podía aislarme y pensar que solamente toda la película iba a transcurrir dentro de la biblioteca. Digamos, la propuesta original que todo pasara dentro de la biblioteca, pero los libros están, esos libros silenciados, enterrados, secuestrados, desaparecidos, tienen un correlato con todo lo que ocurría fuera del Congreso, que eran las resistencias populares. Digamos, había una paradoja y un diálogo a la vez, las dos cosas, porque mientras los libros encerrados y prohibidos están dentro del Congreso, fuera del Congreso, hablaban otras manifestaciones y resistencias populares. Claro, y por otro lado, digo, y esto, o sea, yo no me voy a adelantar mucho para que después los espectadores puedan ver el documental, pero el documental empieza con las palabras del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, hablando, ¿no es cierto?, precisamente sobre este trabajo, sobre el trabajo que hacen Silvana Castro, bueno, y todo su equipo. Y yo ahí pensaba, porque bueno, él, si yo no me equivoco, usaba como una especie de frase, dice que es como un despilfarro de dinero lo que se está haciendo con el hecho de que haya este tipo de trabajo y este tipo de gente haciendo este trabajo. Digo, ¿cómo el tema de los prohibidos, así se hace referencia, por supuesto, a estos libros que fueron prohibidos y censurados en las distintas dictaduras, también tiene que ver un poco con una especie de prohibición hacia este tipo de trabajo que se hace en la cultura, ¿no? Sí, claro, que no es una prohibición abierta, ¿no? Es más bien un modelo de proyecto político-cultural que hace que ya no sirva el pasado, ¿no? Que el pasado no sirva o no tener registro del pasado, como es una lucha sobre la desterritorialización que nosotros decimos, ¿no? Cuando a vos te quitan los contenidos o te niegan el pasado, son funcionales, cuando te desubjetivizan, son funcionales a los intereses de ese proyecto político-cultural, que no es ni más ni menos que funcional a un proyecto político-económico. ¿Cómo fue la relación con Silvana, digamos? Porque además de verla a ella en su trabajo diario, bueno, a sus compañeros también, también la vemos en su ámbito como más íntimo, si se quiere, en su casa y demás. Digo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue plantearle que forme parte de este documental? Y bueno, si accedió enseguida. Bueno, Silvana a mí me impresionó mucho, como antes te decía, me impresionó mucho por su interés especial. La película lo que registra es la muestra de los libros prohibidos, era expuesta todos los sábados en el Parlamento, en el Salón de los Pasos Perdidos,
y no solamente que estas colecciones especiales de los libros prohibidos eran vistas, revisadas, estudiadas por los investigadores, sino era la oportunidad de que la gente común pudiera tener acceso, ¿no?, a estos libros que fueron prohibidos, que fueron censurados. Entonces, el trabajo de ella y la insistencia y el cuidado de los libros a mí me impresionó muchísimo. Y enseguida me di cuenta que había algo, que había otro motor en ella, ¿no? Y por su edad, aunque me di cuenta que tal vez había otra cosa en su historia que hacía que tuviera tanta necesidad por defender el derecho a la memoria. Y bueno, me contó que había sido detenida desaparecida en el ingenio de Ledesma, cuando tenía apenas 15 años, y creo que a partir de ahí entendí muchas cosas de ella misma, entendí el motor que tenía, ¿no?, el motor y el sentido que tenía todo su trabajo, y el movimiento hacia los otros, y la necesidad de contar lo que había pasado con sus libros, porque lo que le pasó a los libros es lo que le había pasado a ella cuando era muy chiquita. Pero no hablamos más de eso, solamente hablamos de libros. Hablamos esa vez y no hablamos más. Y bueno, y después la empecé a entrevistar en la casa, lo conocí a su compañero, que es psicoanalista, y bueno, fue así que establecí un vínculo con ellos dos, donde pudimos ir hablando de este proceso todo el tiempo. Claro. Bueno, y la película se estrenó a principios de este año, corregime si me equivoco, y contanos cómo fue la recepción que tuvo, porque participó en otros festivales y demás. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue el encuentro del documental con el público? Bueno, la primera vez fue en el Festival de Cine Político. Bueno, todavía estaba, en realidad se estrenó el año pasado. El estreno fue en el Malva en noviembre, estuvo todo el mes de noviembre en Malva. Y la primera presentación fue en el Festival de Cine Político. Bueno, produce muchas contradicciones, ¿no? Porque el documental creo que interpela, que nos pregunta, y eso está puesto ahí, ¿no? La gente tenía como, bueno, ya sabemos, el Festival de Cine Político, lo que hacíamos más lo que hacía más la gente es preguntarse acerca de las pequeñas resistencias, ¿no? Las pequeñas resistencias en la cultura cotidiana. Entonces se preguntaba más, y se sentía algunos de ellos más identificados con este trabajo de Silvana y de sus compañeros de trabajo, que no es ni más ni menos que la resistencia cotidiana en esos espacios culturales. Claro, bueno, y esta también me parece que con documentales como este también es una manera de mostrar la resistencia, y un poco también cómo estas cosas son necesarias contarse y, bueno, mostrarse, valga la redundancia. Andrea, ¿actualmente estás trabajando en algún otro proyecto? ¿Cómo te encuentras en este contexto de pandemia y de cuarentena? Bueno, en este contexto de pandemia sabemos la dificultad que existe en la producción cinematográfica. Es una crisis muy, muy grande, que no estamos exentos, y no estoy haciendo nada, ¿verdad? No estoy trabajando en ningún proyecto, sí pensando algunas cosas y las formas que tenemos y que tendremos de registrar la crisis, ¿no? Estamos
insistiendo en tener un protocolo para poder estar a la altura de estas circunstancias, un protocolo para filmar, para salir a rodar y para estar a la altura de estas circunstancias. Es una contradicción muy grande que no podamos filmar, no podamos registrar esta pandemia que tiene trascendencia mundial y que avanza sobre la individualidad de todas las personas del colectivo. Estábamos hablando con Andrea Schellenberg, vamos a ver en minutitos nada más, en segunditos nada más, Los Prohibidos, que es su último documental sobre el cual estuvimos conversando. Por supuesto que, Andrea, te agradecemos muchísimo por sumarte a este ciclo de la nave. También, bueno, obviamente te queríamos felicitar por el documental, que es sumamente interesante, y como les digo a los otros realizadores, ojalá dentro de poco, y obviamente cuando se pueda, podamos volver a encontrarnos en las salas de cine. Ojalá. Muchas gracias a ustedes y que disfruten la peli. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes les digo, nos volvemos a encontrar. Recuerden que las funciones de la nave de los sueños de manera online son los martes a las 19 horas, el horario clásico por el canal de YouTube de la biblioteca. Solamente me queda agradecer a la gente de la Biblioteca Nacional, al equipo de editores que trabaja para que salga todo lindo, a Ana da Costa, que siempre nos está acompañando y animando a hacer estas cosas, y por supuesto a todo el grupo de la nave de los sueños, mis compañeros, que la que aparece acá en cámara soy yo, pero están todos ellos, Gabriel, Noé, Agus, Juli, trabajando para que todo esto salga. Quédense mirando Los Prohibidos y nos encontramos el martes que viene.